Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Y bueno, hoy martes toca algo de psicología con Evelyn Gay King, que trae un tema que no recuerdo por qué mencionamos que era importante abordar el día de hoy, porque ya no los habían solicitado los radio followers y además porque próximamente se aproxima el día de la concientización sobre el suicidio, si no estoy mal, Panchita. Así es, y es que ya, como comentábamos al principio, en unos días, este día importante, pues sobre todo después de pandemia que hemos visto de manera tangible, pues la exacerbación de los estados de salud mental alterados. Así que, pues el suicidio, la autolesión, las ideaciones suicidias son una de las cosas que más estamos viendo y a la que, pues, quisiéramos pensar que más atención le estamos poniendo. Así que nos pareció importante tocar este tema hoy con la psicóloga Evelyn Gay King, así que bienvenida, Evelyn. Muchísimas gracias, Ale Pancha, Isabel, público conocedor. ¿Cómo están el día de hoy? Qué gusto estar con ustedes compartiendo el cafecito, como siempre. Oye, qué tema tan interesante, Evelyn. ¿Qué onda con esto de la autolesión y el cutting? Esto tiene muchos años, es algo nuevo. ¿Qué está pasando? ¿Es solo en los adolescentes? ¿Se da también en los adultos? Platícanos. Ok, Isabel, pues fíjense, queridos radioescuchas, que lo primero que tenemos que hablar, porque precisamente como estaban explicándoles ahorita, la autolesión y el suicidio están como dentro de una gama completa de niveles, ¿no? De niveles de riesgo se llaman, ¿no? Entonces, primero tenemos la autolesión. En esto de la autolesión entra cualquier conducta que esté asociada a una lesión autoinfligida, o sea, que la persona se la haga a sí mismo, a sí misma, pero no tiene la intención de lograr la muerte. Tiene la función de aliviar un dolor emocional. Híjole. Es bien importante, queridos radioescuchas, las autolesiones tienen esa característica, no tienen la intención de lograr la muerte. Ok, autolesión. Pero ya recuerdo por qué elegimos este tema, porque lo mencionamos, ¿no? En el programa pasado, que a veces es tanto el dolor emocional que no lo podemos procesar, que preferimos el dolor físico. El cuerpo busca ese dolor físico que provoca las cortadas para aliviar el dolor emocional del alma. Se me hace algo increíble. Esto, Isabel, lo hacen, pero es una conducta, una estrategia maladaptativa para lidiar con este dolor. O sea, sí. Tenemos otra gama de estrategias y de conductas adaptativas para lidiar con el dolor. O sea, no es la única manera de lidiar con el dolor. Queridos radioescuchas, si nos están escuchando en este momento y ustedes saben y tienen cerca a un familiar, alguna persona, o ustedes mismos, ustedes mismas, están recurriendo a estrategias maladaptativas como el cutting y la autolesión para lidiar con sus emociones, quiero decirte que no estás solo, no estás sola. Y quiero decirte que hay maneras de aprender estrategias mucho más adaptativas para lidiar con ello. La otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que entre la autolesión y el suicidio están otros niveles como la ideación suicida, el plan suicida y el intento suicida como tal. Ok. ¿Y esto a qué se debe, Evelyn? Pues es multifactorial, Isabel, es multifactorial, pero lo que es bien importante es, o sea, cada caso es distinto, tiene que ver con edad, tiene que ver con la falta de oportunidades, tiene que ver incluso, por ejemplo, con la manera en la que está tu cerebro mapeado, por así decir. Fíjense, queridos radioescuchas, que las personas que tenemos como yo el lóbulo frontal chatito, somos personas más impulsivas, más dicharacheras, dicen, ¿no? Más ocurrentes. Ay, qué ocurrentes, mijo, dicen, no, en el aire la compone. Sí, pero resulta, bueno, y esto, por ejemplo, normalmente se asocia con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, del mismo modo, por ejemplo, las personas que están chatitas de los lóbulos laterales, por ejemplo, que están inmaduras de los lóbulos laterales, normalmente hay falta de empatía, por ejemplo, no hay habilidades sociales. Entonces, fíjense, queridos radioescuchas, cómo dependiendo de cuáles sean las áreas de tu cerebro que estén más maduras y más desarrolladas, o menos maduras o menos desarrolladas, puedes tener tendencias a
a tener una cosmovisión predeterminada, pues, ¿no? Y una manera específica y una tolerancia a las circunstancias de la vida, porque la vida simplemente es, querido redescuchas, hay días en que la vida se pone a modo y te puede sacar de tus casillas. Entonces la diferencia está en cómo lidiamos los seres humanos con estas situaciones. Por eso yo no me canso de repetirles los 5 pilares de la salud mental, queridos redescuchas. Esa es un botiquín de primeros auxilios, es una técnica. A lo mejor yo sé que lo hago mucho a chiste y les cuento chistes y anécdotas y charras, pero son mis maneras y mis modos de que se te quede algo, querido redescucha, y a la hora que la vida te ponga contra la espada, contra la pared, puedas recordarte que tú tienes los recursos necesarios para salir adelante. Híjole, ahorita que dices, todos tenemos los recursos. Yo me imagino un padre que se acaba de dar cuenta que su hijo se está autolesionando, se está cortando, que es algo que primero no puedes creer que tardas en darte cuenta, pero no es, sí se esconde bastante bien. O sea, no es tan fácil darte cuenta de esto. ¿Es correcto, Evelyn? Sí, es correcto. Las áreas en las que normalmente, las áreas del cuerpo en las que normalmente las personas infringen el cutting son en los muslos internos, entre los dedos de los pies, en los brazos, por supuesto, en las manos, en las muñecas, en las axilas. Entonces es bien importante estar pendientes, vigilando a nuestros hijos. Es común, por ejemplo, que uno los vea con manga larga y con suéter cuando hace un calorón, pues, ¿no? Hay que ver qué es lo que no te quieren enseñar. Entonces, claro, es importante también si encontramos navajitas, de sacapuntas, esas cosas, o sea, esas cosas que de repente encuentras fuera del lugar como papá, como mamá, y dices, ¿esto qué? ¿No? Entonces. Claro. Y encuentras y tal vez no quieres ver. Sí, claro, debe ser fuertísimo, debe ser difícil, pero saben que papás no están solos, mamás no están solas. Entonces es importante que quitemos como sociedad este estigma de la salud mental, este estigma de pedir ayuda a salud mental y a psiquiatría. Gente de verdad, si tú no produces tus propios neurotransmisores, está bien comprarlos. Ok, eso está. Si tú no. Ahora, no nada más es de neurotransmisor. Tú decías que hay herramientas allá afuera y eso es lo que yo quiero preguntarte. ¿Qué podemos darle como herramientas y hasta qué punto podemos darle a nuestros hijos las herramientas para evitar este tipo de autolesiones? Y en dado caso que ya esté ocurriendo, bueno, ¿qué es lo que recomiendas hacer? ¿Qué es lo primero? Ir al psicólogo. Bueno, pero antes tengo que confrontarlo, no confrontarlo, protegerlo de esto, enojarme, preocuparme. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que yo creo, Pancha, que es lo que ibas a preguntar, ¿no? ¿Qué procede? Sí, exactamente. Por ejemplo, en dado caso que empieces a ver todas estas señales, ¿no? Con tu hijo, tu hija en casa y veas que el contexto es propicio para que algo así pudiera suceder, en vez de apanicarnos, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, una cuestión es, ¿qué puedo hacer para prevenir que lleguen a ese punto? Y la segunda cuestión es, ¿qué puedo hacer una vez que lo detecto? Mencionábamos que si los radio followers querían compartir algún testimonio, pregunta, y justo nos llega la de un papá, me dice, yo estoy muy preocupado, me acabo de dar cuenta que mi hijo de 14 años se está cortando los brazos, por eso no se quita las sudaderas. De verdad me siento mal porque me molesté mucho y le dije qué estaba pasando. Solo se encerró en su cuarto y no sé qué tipo de ayuda buscar. Tengo que ir con un psicólogo, con un psiquiatra, lo tengo que reportar en la escuela. ¿Qué es lo que procede? Pues lo primero que procede es perdonarte a ti mismo, o sea, es decir, hiciste las cosas lo mejor que pudiste hacerlas. Tu enojo no es otra cosa más que miedo ante esta situación. Entonces no te violentes a ti mismo, permítete expresar, permítete contactar con esa sensación. Lo segundo que yo te recomendaría es que acudas con algún psicólogo, con alguna psicóloga, de preferencia que trabaje con terapias basadas en evidencia, terapia cognitivo-conductual, terapia racional emotiva, terapia breve sistémica enfocada en soluciones. Hay terapeutas que tienen formación para prevención y atención del suicidio. Si requieren de los teléfonos, si quieren te voy a dejar uno, Isabel, de la licenciada Estrella Cota Campos, por ejemplo. Ella es especialista
en prevención de suicidio específicamente, pero también pueden acudir con nosotros aquí al centro de salud y nosotros con mucho gusto les vamos a dar la contención y la orientación necesaria para pasar por esta situación. También pueden acudir, también una manera es acudir a psiquiatría directamente. No hay ningún inconveniente. Psiquiatras y psicólogos, aunque no somos lo mismo, hay niveles. Están preparados para atender esto. Sí, no, estamos preparados para atender esto y trabajamos de manera multidisciplinaria, pues. Entonces, cualquier psiquiatra que atienda a tu hijo o a tu hija te va a recomendar con algún psicólogo o psicólogo con quien trabaje. Nosotros tenemos redes de salud mental y normalmente tenemos equipos de trabajo, y ahí es donde les vamos dando contención. Okay, pero lo principal es pedir atención y por supuesto no te sientas mal por haberte enojado, es normal, es bonito y está bien. Qué bueno que hoy nos lo compartas, gracias. Y hoy quien esté escuchando esto, pues ya aprendimos todos que no debemos que no debemos enojarnos, perdón, o sea que debemos guardar la calma y pensar con cabeza muy fría. Y es más fácil decirlo que hacerlo, queridos redescuchas, créanme que sí, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Acá nos dicen, yo he pasado por la autolesión con mi hijo, estamos con un psicólogo, pero no deja de ser muy negativo ante las cosas que le pasan. ¿Qué debo hacer como papá? Es un proceso, de nuevo, por ejemplo, lo que yo te recomendaría, lo que puedes hacer como papá o como mamá, o sea, no puedes obligarle a pensar positivo, pues, ¿ok? Pero lo que sí puedes hacer es ir reestructurando la filosofía y la cosmovisión que tienen tanto tú como él, como todos los que, o sea, observen, fíjense, los niños dicen por ahí que de repente aprenden todo y lo amplifican, pues, ¿no? Entonces, a veces vigilando nuestras maneras y las dinámicas totales de la familia, no estoy diciendo que sea culpa de nuestro radioescucha, ojo, pero a veces si empezamos como a sanear las dinámicas que tenemos como familias, a veces nos damos cuenta sin querer y sin las intenciones que tenemos maneras ansiosas de ser, por ejemplo, y en estas maneras ansiosas, no te vas a caer, y entonces esto, por ejemplo, a veces los chicos lo heredan, pero lo maximizan, pues, ¿no? O sea, o lo heredan de una manera maladaptativa. Entonces, mi recomendación sería, sigan los 5 pilares de la salud mental. Recuerden, queridos redescuchas, busquen una red de apoyo positiva, constructiva. O sea, busquen juntarse con otras familias, por ejemplo, que tengan salud mental, pues, ¿no? Que tengan más salud mental, que saquen lo mejor de ustedes, que les den contención. Rodeen a su hijo de personas que estén con esa disposición, pues, ¿no? La segunda cosa es, háganle sentir útil. Ese sería otro de los pilares de la salud mental, saberte productivo, saberte productiva. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Pues, ¿no? Claro. También está la parte de la personalidad. A veces sabemos personalidades más darks y no crean que lo van a hacer, si es parte de su personalidad, pues va a ser parte de su personalidad. Lo que queremos más bien es que tenga las herramientas y aprenda a ser feliz, ¿no? Y que aprenda a estar saludable y que aprenda a estar pleno o plena. El tercer pilar de la salud mental, queridos radioescuchas, es el desarrollo intelectual. Hay que estar aprendiendo cosas nuevas. Hay muchísimos libros buenísimos, hay canales de YouTube y esto, menos filosofía y más Platón, por ejemplo, es un libro buenísimo. Sócrates, Platón, el cuestionamiento socrático, por ejemplo, es una herramienta fantástica cuando preguntas, ok, ¿y eso cómo te hace sentir? ¿Y qué vas a hacer con eso? Ok, ¿y ahora qué sigue? Ajá, o sea, el cuestionamiento socrático, no mastiquemos las cosas y se las demos a nuestros hijos, pues, ¿no? O sea, hay que empujarlos para que muevan la ardilla, ¿no? Si eso no te gusta, claro, entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿No? Lo otro, entonces, el desarrollo intelectual es eso, que aprendan a tocar un instrumento, que aprendan a pintar, a cantar, a bailar, a jugar ajedrez, que se vayan a correr un maratón, no sé. Lo otro, entonces, los otros 2 para terminar los pilares de la salud mental sería vida saludable y vida espiritual. Tomen agüita, que duerman, higiene de sueño, tienen que dormir. A veces el estar todo chocoso y estar pensando negativo tiene que ver con una mala higiene de sueño, querido radioescuchas. Claro. Por acá nos escriben, mi hija se corta muchas veces en los muslos, ¿cómo dice? Pero tengo miedo que haya sido por un evento traumático del cual no me haya enterado. ¿Cómo puedo averiguarlo?
Miren, recomendación, acudan con un terapeuta. Ese es el trabajo que tenemos que nosotros seguir como terapeutas. Si nosotros vemos que hay indicadores de alguna situación, por ejemplo, que tenga que ver con abuso sexual infantil o con violencia o con alguna otra situación, si nosotros vemos elementos suficientes a la hora de hacer la evaluación, nosotros mismos vamos a canalizar y nosotros mismos te vamos a decir, papá, mamá, mira, te voy a canalizar con un especialista porque estoy viendo esto y esto y esto. Pero entonces confíen en el personal de salud, confíen en que estamos aquí para apoyarlos. Ténganos paciencia porque son muchos los pacientes, pero confíen en que estamos aquí para echarles la mano, ¿sí? Preguntando, tocando puertas, así es como se va a hacer esto. Pero estar incidiendo en estarles preguntando a los menores, ojo con eso, ¿eh? Porque a veces somos incisivos, sí, pero te hicieron algo, pero te tocaron, pero te esto, y entonces caemos en la revictimización. Si no sabemos preguntar, si no tenemos las estrategias, a veces con la mejor de las intenciones, pero a veces estamos revictimizando e incluso podemos caer en el delito como tal, ¿no? Wow. Sí, porque a veces cuando esto les pasa en edades muy jóvenes, ni siquiera lo hacen consciente, ¿sabes? O Muy sea, jóvenes, una ¿a cosa partir de qué edad más o menos comienza este tipo de autolesiones? no, me refería a cuando sufren algún trauma. Ah, ok. Ajá, cuando sufren algún trauma a veces son demasiado jóvenes y lo que pasa es que crecen, por ejemplo, y uno de los signos y los síntomas es precisamente la desregulación emocional, pero a veces tú les estás preguntando y pregunta, ¿te hicieron algo? ¿Te hicieron algo? Y no saben decirte porque nada más saben que se sienten así desbordados de sus emociones, pero no alcanzan a ver y a veces hablan de sueños recurrentes o de otro tipo de situaciones, pues, ¿no? Entonces, es un tema que sí es importante acudir con especialistas antes de empezar una cacería de brujas, pues, ¿no? Porque son temas bien delicados. Y eso sí, por favor, que radio escuchas, siempre, siempre créanle a sus hijos, por favor. No actúen inmediatamente, visceralmente, más bien créanles y acérquense con los especialistas y nosotros y nosotras de la mano les vamos a ir llevando por el proceso y confíen en las instituciones que imparten justicia de que las cosas llegan a su término. Oye, Evelyn, ahorita que te escucho hablar y cuando tratamos de resolver en nuestra cabeza, bueno, ¿qué puedo hacer para evitar una situación de autolesión en mi hijo o en mi hija? Pareciera que los papás no nos cansamos de esperar como remedios milagrosos, ¿no? Y cuando te oigo contestar que pues realmente la solución es tener y proveer un ambiente sano, una familia en donde se atiendan puntualmente cosas tan básicas como los 5 pilares de la salud, me es imposible no pensar que realmente por donde necesitamos empezar es por nosotros mismos como papás, ¿no? Entonces, garantizar que haya como esa congruencia para que los ambientes en donde nuestros hijos se están desarrollando sean los adecuados y ambientes en donde podamos tener una detección temprana. ¿No es así? Es correcto, Ale Pancha. Fíjate, Isabel hace rato decía, me preguntaba cuál es la edad de inicio del cutting. Normalmente es entre los 11 y los 16 años. Entonces, en esa edad, por ejemplo, hay cambios, ¿no? En nuestros niños, en nuestras niñas, en la socialización. Pero entonces, si tú tienes una dinámica familiar en donde decides tomarte el tiempo y organizarte dentro de tus posibilidades, ya sea para cenar juntos, para comer juntos, eso es un buen momento del día, por ejemplo, desayunar juntos, para poder medir cómo se están sintiendo, pues, ¿no? El hacer actividades al aire libre. Yo entiendo, queridos radioescuchas, que a veces estamos todo el mundo cansados, todo el mundo a prisa, todo el mundo en nuestro universo gallinas, ¿no? Nada más comiendo y dando vueltas y que con un cerco imaginario del que no pareciera que no podemos salir. Yo entiendo, querido Radio Escuchas, es más, voy a escribir un día un libro que así se llame El Universo Gallina, las aventuras del Universo Gallina. Pero la verdad es que así es, querido Radio Escuchas, todos los días son iguales a veces, entonces, pero recordemos que ellos son niños, son niñas, son adolescentes, están creciendo y necesitan de todos estos estímulos para poder crecer sanos y sanas y felices y plenos. Entonces, a veces no es tanto cantidad, porque no podemos ponerte más horas en el día, más bien se trata de calidad. Claro. El que tú también, porque luego les decimos, es que son adolescentes, se la pasan con el celular, pero ¿y tú?
Llegas del trabajo y lo dejas y verdaderamente vas y les das un beso y los abrazas y buscas esa conexión y darte esos 15, 20 minutos, o siempre, o eres del tipo de de personas adultas que siempre están ocupados, que nunca tenemos tiempo, que siempre Claro. estamos cansados, que siempre estamos de malas. Eso puede ser la clave. Claro, ¿y qué otras opciones estamos realmente ofreciendo, ¿no? Para que ellos tengan maneras diferentes de relacionarse con el mundo, que no sea nada más a través de la negatividad y la tristeza y todo esto, ¿no? Y que es parte también de la vida. Volvemos al tema, estos 5 pilares de la salud mental, las herramientas que podemos darles también. Y obviamente, y creo que de esto no se ha hablado, el vínculo afectivo, ¿no? Que podemos tener y que a veces está dañado sin darnos cuenta. Como que tenemos una relación de crianza con nuestros hijos muy, muy basada en el deber ser y no el sentir. Y creo que eso es también lo que le está haciendo falta a estos jóvenes. Y bueno, sí, la pregunta que nos hicieron llegar nuevamente es: ¿a partir de qué edad puede presentarse este tema del cutting? ¿Es exclusivamente de los adolescentes? ¿Es en los adultos también? ¿La autolesión? Pues sí, también hay adultos que se autolesionan, y si no, queridos radioescuchas, por favor, hagan conciencia. ¿Quién de ustedes le pone chile sobre más chile a sus tacos y luego se echan su omeprazol? Claro, es parte de la naturaleza humana de diferentes maneras. A lo largo del día tenemos hábitos y costumbres que nos hacen dañar nuestro cuerpo, no necesariamente como el cutting, pues, ¿no? El cutting, la edad de inicio es entre los 11 y los 14 años, pero sí hemos tenido sujetos más jóvenes, que es a veces por imitación. O sea, sí se llega a dar, no es tan común, pero sí se llega a dar. Entonces, hay muchos mitos alrededor de todo este tema. Por ejemplo, uno de ellos, se lo decía hace rato fuera del aire, ¿no? Bueno, decimos que la persona que comete suicidio no necesariamente estaba decidido a morir. La persona que comete suicidio está lidiando momentáneamente con una situación y no tiene una estrategia adaptativa para lidiar con su dolor, y entonces optan por estas situaciones. Lo otro es que quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Esto es un mito totalmente, no necesariamente. O sea, puedes haber estado en ese punto y ya no volver a pensar en eso jamás. Al contrario, ser una persona que estás aferrada a la vida y le vas a querer abrir los ojos a los demás. Punto número 3. Solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Eso tampoco, queridos radioescuchas, es de nuevo parte del estigma social que padece las personas que padecen de su salud mental. No. O sea, puede ser una persona con mucho dolor en ese momento, en una situación de crisis, por ejemplo, que estás pensando en el suicidio como un medio para que pare ese dolor, pero quiero recordarte que por más doloroso que sea eso que estás viviendo, puedes acercarte con el personal médico y nosotros te vamos a acompañar y te vamos a contener hasta que recuerdes que tienes estrategias adaptativas para salir adelante. Eso es importante, población. Contener a la persona, eso es muy importante. No les gritemos, no les echemos choros de mira, y tus papás que tanto trabajan y tú con esas cosas. No, o sea, no les hagas sentir más culpa tampoco, pues. Tampoco piensen que hablar de suicidio es una mala idea y que esto puede ser un estímulo. No, si las personas están sanas mentalmente, no, eso no va a ser un estímulo. Pongan sobre la mesa el tema. Yo les quiero agradecer a Lepancha e Isabel el día de hoy por abrir los micrófonos y por dejarnos hablar de este tema que es tan escabroso, del que nadie queremos hablar nunca jamás en la vida, pero es tan necesario. Y por supuesto, no necesariamente quienes hablan de suicidio tienen la intención de cometerlo. Y te recuerdo, Radio Escucha, no necesariamente que una persona esté cometiendo autolesión significa que ya se quiere suicidar. Queridos Radio Escuchas, no quiero cerrar el programa sin que te quedes con este mapa en tu cabeza. El nivel 1 es la autolesión y estas no tienen propósito de muerte, ¿ok? En el siguiente nivel, y ya estamos hablando de un riesgo más específico, es cuando la persona tiene una ideación suicida, o sea, tiene pensamientos recurrentes asociados al deseo y la intención de morir a través de lograr su propia muerte.
El siguiente nivel, querido redescuchas, no nada más cuando lo piensa, sino que ya tiene un plan. Cuando ya tiene un plan suicida, cuando ya hay un pensamiento asociado al intento de terminar con su vida, a partir de una serie de pasos organizados para ejecutar dicha conducta. Ya compró insumos, ya vio la ruta del camión, ya tiene esta checklist, aguas, porque ya estamos en otro nivel, ya hay más nivel de riesgo. Y por supuesto el siguiente nivel ya es el intento de suicidio como tal. Es una conducta asociada a una lesión autoinfligida con la intención de morir. Y por supuesto el último nivel es el suicidio, ¿no? Que es la muerte causada por el comportamiento autoinfligido perjudicial con la intención de morir como resultado de dicha conducta. Entonces, normalmente los suicidas no lo logran a la primera. Normalmente hay varios intentos y antes de los intentos está todo este camino que recorrer, querido radioescuchas. Entonces, pongan atención qué música están escuchando mis hijos, con quién se juntan, revisen sus pilares de la salud mental, se saben productivos, hacen deporte, tocan algún instrumento, salen. No, pues ya quisiéramos que todos los jóvenes tocaran instrumentos y sean de digo. No todas las anteriores, pues, no, pero sí. Oye, Evelyn, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, la verdad nos dejaste mucho para reflexionar, pero quisiéramos usar la vía de contacto, UNEM Salud Mental, a donde acudir, sobre todo por la atención que ofrecen, creo que también gratuita. Claro que sí, nos encuentran en el 14-244-96, de lunes a viernes, de 8 a 1, la atención al público. Ahí está. Nuevamente, ¿cómo los encuentran? ¿Redes sociales y número? UNEM CISAME San José, en Facebook. Ajá. Perfecto. Evelyn, gracias por estar con nosotros una vez más. Te esperamos en 15 días. Te mandamos un fuerte abrazo y no nos queda más que despedirnos e invitar a toda la audiencia que nos acompañe mañana en punto de la 1:05, justo después del corte informativo. Escucha a Isabel y su café de lunes a viernes en punto de las 12 del mediodía por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.